Nietzsche. Podemos decir que con Nietzsche, que fue un gran filósofo alemán que nació en 1844 y murió en 1900, se desarrolló una gran crisis de la cultura occidental, que ya estaba presente en el ambiente, diríamos, desde principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII también, y que fue a más durante el propio transcurso del siglo XIX. No hay que olvidar que en este siglo surgieron otras filosofías como el marxismo, como el anarquismo, en general el socialismo, que luchaban por la emancipación del ser humano y por una vida pues justa y adecuada en el propio mundo empírico, en el propio mundo material, y que también una crítica muy aguda contra los valores cristianos, contra el platonismo, etc. El propio Nietzsche se hace eco de estos planteamientos y llega a decir que Dios ha muerto. Algo parecido también a lo que había dicho Marx al decir que la religión era el opio del pueblo, partiendo de la base de que Dios no existe y de que no existe otra vida después de la muerte. En este sentido, pues Nietzsche toma todos estos temas, todas estas cuestiones que estaban en el ambiente cultural y social de su época y les da forma filosófica con aforismos en sus obras, Humano demasiado humano, y otras obras que realmente fueron muy importantes para cambiar la filosofía de su tiempo y que también influyeron posteriormente en otros filósofos y también en escritores en general en la literatura tanto del siglo XIX como del siglo XX. Podemos decir que en el plano antropológico y ético Nietzsche quiso realizar una inversión de los valores vigentes hasta su época, una trasvaloración de los valores. Nietzsche lleva a cabo, por tanto, una dura crítica de los pilares básicos de la cultura occidental, como son, por ejemplo, la metafísica, la moral y la religión. Nietzsche nació en Rocken, Alemania, el 15 de octubre de 1844, estudió filología clásica en Bonn y Leipzig. En Leipzig, por ejemplo, leyó por primera vez la obra de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, que le dejó entusiasmado. Escribió distintas obras filosóficas, como por ejemplo Humano demasiado humano, en la que señala su separación de Wagner y de Schopenhauer, por ejemplo. En 1879 renunció definitivamente a su cátedra en Basilea. En 1889 sufrió un colapso en una plaza de Turín y fue internado en una clínica psiquiátrica, diagnosticándole parálisis progresiva, y en los últimos años pierde la razón y muere en 1900. En cuanto a las fases del pensamiento filosófico de Nietzsche, de Federico Nietzsche, podemos decir que hay un primer periodo que podemos calificar de romántico y que se puede denominar también filosofía de la noche. El artista en este periodo es la encarnación del héroe trágico y representa lo dionisíaco. Esta etapa tiene lugar en Basilea, se inspiran los presocráticos, en Wagner, en Schopenhauer. Posteriormente podemos definir un segundo periodo positivista o ilustrado, que podemos también denominar filosofía de la mañana, y que supone referirse a Voltaire, a los ilustrados franceses, y es el periodo en que escribe Humano demasiado humano. Existe también un tercer periodo, el periodo de Zaratustra o Zoroastro, que representa la filosofía del mediodía, y eso está recogido en su libro Así habló Zaratustra, donde aparecen los puntos clave de su pensamiento, el superhombre, el eterno retorno, etc. Y hay un cuarto periodo que podemos denominar crítico, que supone una filosofía del atardecer, en el que ataca duramente a la cultura occidental de un modo mucho más radical y violento que en el segundo periodo. William Hamilton consideró que el nihilismo es la negación de la realidad sustancial. Por lo tanto, podemos hablar también de un nihilismo epistemológico. Para él también, en este sentido, todo propósito o sentido es mera ilusión. Podemos decir también que es definible un nihilismo negativo o pasivo, que es el de la tradición moral o metafísica. En cualquier caso, Nietzsche habla de la moral de los señores, que tiene que ser la predominante frente a la moral de los esclavos o de los cristianos. Critica durísimamente lo apolíneo, lo platónico, porque considera que es propio de almas débiles, de pensamiento débil, etc. Y él quiere personas que luchen en esta vida, que gocen de la vida, que tengan mucha energía para vivir, etc. Podemos pensar también que el nihilismo positivo activo, que consiste en destruir el sistema de valores, también es válido como la lucha contra el nihilismo negativo. Además, para Nietzsche, el Dios cristiano, que ha muerto para él,
pues representaba la máscara de la nada. Además, él considera que es definible también un sentimiento de estar arrojado a un mundo absurdo. Y hay, como ya comenté anteriormente, una desvalorización de los valores, desaparece el poder de la religión, de la moral y de la metafísica, y el mismo Nietzsche considera que hay que aceptar la vida tal y como es, y esto conduce a una exaltación absoluta de la vida y a la superación o al ansia de superación del hombre, la idea del superhombre. Además, Dionisos es el símbolo divinizado de esta aceptación y Zaratustra su profeta. Apolo, por otra parte, representa la medida, el equilibrio, pero Dionisos es, en cambio, lo que, diríamos, le llena más a Nietzsche en su filosofía, porque es la exaltación entusiasta del mundo tal como es, y además ignora todo límite humano, y también supone pues la aceptación del eterno retorno, la autoaceptación del mundo. En este sentido, para Nietzsche, el artista es dionisíaco, ama lo terrible de sí mismo, y el eterno retorno podríamos decir que es la expresión cósmica de este espíritu dionisíaco. Por otra parte, Nietzsche sustituye la figura de Dionisos por la de Zaratustra para que se mande al diablo todo consuelo metafísico. Zaratustra, de esta manera, ha enseñado a los hombres la doctrina del superhombre, mostrándoles la imagen del último hombre. Al final, Zaratustra predica la muerte libre para los superfluos. Y es, diríamos, el ser humano fuerte, propio de la moral de los señores, es un hombre que se libera del espíritu de venganza contra la vida, del resentimiento que padecen los cristianos, según Nietzsche, y los que siguen también el platonismo o cualquier tipo de religión o de espiritualismo. Nietzsche afirma que Dios ha muerto y que lo hemos matado nosotros, con lo cual sería pues un nihilismo claro. El mundo, el hombre, la vida son voluntad de poder, y el superhombre, para Nietzsche, está más allá del bien y del mal, que por otra parte es uno de los títulos de sus libros, Más allá del bien y del mal. La voluntad de poder, podemos decir que es una voluntad de ser más, de vivir más, de hacer más, de superarse más, y es voluntad en definitiva de crear. Por lo tanto, el superhombre crea nuevos valores, y pues ser más y vivir más es uno de los puntos fundamentales de la filosofía vitalista e irracionalista de Nietzsche. En definitiva, esto supone pues una inversión de los valores, una crítica de la moral cristiana, como ya he comentado también, y por tanto podemos decir que el desinterés, el sacrificio, son el fruto del resentimiento del hombre débil hacia la vida. Por lo tanto, hay que vivir la vida con la máxima profundidad, con la máxima fuerza, con la máxima energía, porque de esta manera pues seremos mejores. Podemos decir que el superhombre es la capacidad no solamente destructora de lo negativo, sino constructora, porque el espíritu del superhombre se puede transformar en una especie de niño que lo desea todo, lo quiere conquistar todo, y lucha contra las dificultades con alegría, sabiendo que puede superarlas, etc. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.